Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor nos bendiga en este día y nos ayude a seguir forjando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y ahora, palabras de sabiduría. Leemos en Lucas 1:31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. Mis amados amigos y hermanos, gracias por seguir fielmente con nosotros en esta búsqueda sin retroceso. Tras la respuesta a tan interesante pregunta, ¿quién es Jesús, el Hijo del Altísimo? Continuamos aprovechando las sabias enseñanzas del Dr. William MacDonald, hoy con el tema la genealogía de Jesús. Otra maravillosa evidencia de la divina inspiración de la Biblia la encontramos en la genealogía de Jesús. Durante el período del Antiguo Testamento hubo muy claras profecías relativas a la línea ancestral del Mesías que había de venir y a los acontecimientos que habían de cumplirse. Por ejemplo, había de ser de la simiente de Abraham, de la tribu de Judá, de la casa de David. Había de tener derecho legal al trono de David. Nacería de una virgen y tenía que ser Dios. Durante los tiempos del Antiguo Testamento, el hombre inspirado por Satanás hizo muchos intentos para interrumpir la línea ancestral del Mesías. Podemos citar como ejemplos el decreto de Faraón de matar a todos los niños varones nacidos de los israelitas y el intento de Atalía de exterminar toda la descendencia real. A veces parecía que en realidad la promesa de un libertador divino que reuniera los requisitos necesarios había quedado anulada. Pero lo que ocurría era que Dios no solo llevaba a cabo sus propósitos a pesar de la maldad humana, sino que además se servía de ella. La forma en que lo hizo constituye una de los más interesantes dramas de la Biblia. En esta lección nos ocuparemos de una sola cosa que podemos llamar el milagro de la genealogía. También podíamos titularla ¿Cómo se evitó la maldición de Conías? Para comenzar debemos volver a los tiempos cuando David era rey de Israel. Dios le hizo dos promesas incondicionales, es decir, independientes de su comportamiento. Estas promesas fueron que el trono de David permanecería para siempre y segunda, que su semilla descendientes se sentaría sobre el trono. Es decir, que David le aseguró a Dios incondicionalmente que sus descendientes por línea directa serían preservados para ocupar su trono. Estas promesas son, desde luego, de las llamadas mesiánicas porque están relacionadas con el Mesías. Ahora bien, David tuvo varios hijos, pero el derecho al trono pasó solo a través de Salomón. Solo aquellos descendientes de David por la línea real heredaban el derecho al trono. Uno podía ser descendiente de David y a pesar de ello no tener derecho a sentarse en el trono. La lista de los descendientes de David con derecho al trono de Israel la encontramos en Mateo capítulo 1 y nos lleva hasta José desposado con María.
El número 14 de esta lista, descendientes de David, como vemos, es Jeconías o Conías. Si consultamos a Jeremías 22:30, vemos que Dios pronunció la siguiente maldición sobre este rey a causa de su pecado. Así ha dicho Jehová: escribí lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Esta maldición no significaba que Conías no podía tener descendencia, sino que ninguno de sus descendientes se sentaría en el trono de David. Los que tenían derecho legal al trono tenían así prohibido el ocuparlo. Volviendo a la genealogía de Jesucristo, en Mateo 1 observamos que José, desposado con María, era descendiente directo de Conías, lo que significa que aunque José era descendiente de David por la línea real de Salomón, nunca podría sentarse en el trono por ser descendiente de Conías, pues Dios había dicho que ningún descendiente suyo ocuparía el trono de David. Tal vez José no se preocupase mucho por esto, pues no había pensado nunca en ser rey. Pero este problema tiene un significado mucho más importante, y es que Jesús hubiese sido verdaderamente hijo de José, también hubiese estado bajo la maldición pronunciada de Conías y no hubiera podido sentarse en el trono de David. Ya habrá escuchado, mi amado amigo y hermano, que esto plantea un gran problema. Hay tres condiciones a primera vista que son imposibles de cumplir. Hemos visto en primer lugar que Jesús tenía que ser descendiente de David por la línea real para que cumpliese la promesa de Dios a David, que su semilla ocuparía su trono. 2, tenía que ser descendiente legal de Conías para heredar el derecho al trono de David. Y 3, no podía ser verdadero hijo de un descendiente de Conías sin caer bajo la maldición de este rey y su descendencia. ¿Cómo podía resolverse este gran problema? Dios lo solucionó con el nacimiento virginal de Jesús. Notemos cuidadosamente que la genealogía de Mateo 1 sigue la línea real de David hasta José. Jesús no era verdadero hijo de José porque cuando él nació, José no había conocido a María como su mujer. Pero José adoptó a Jesús como hijo suyo y así el Señor heredó el derecho legal al trono de David. Jesús era hijo legal de José, aunque no fuese su hijo real. Esto, sin embargo, deja una condición sin cumplir. Se había profetizado que el Mesías sería descendiente lineal de David. ¿Lo era Jesús? La respuesta la hallamos en Lucas 3:23, donde se da la genealogía de María y encontramos que María era descendiente directa de David, no por la línea real de Salomón, sobre la que gravitaba la maldición de Conías, sino a través de otro hijo de David, es decir, Natán. De forma que la maldición de Conías no afectaba ni a su hijo Jesús, ni tampoco a María. Resumiendo, Jesús era verdadero hijo de María y por tanto descendiente directo de David, en el sentido de que siempre habrá un descendiente suyo sobre el trono de David. Jesús era el hijo legal de José por adopción.
y por él heredó el derecho legal a ocupar el trono. Pero no era el hijo real de José, no le afectaba la maldición de Conías entonces. Ahora llega el momento de hacernos la gran pregunta: ¿quién hizo que se cumpliera esta maravillosa combinación de circunstancias? Su planteamiento a través de los siglos de la historia no presupone una inteligencia superior al tiempo y a la propia historia. No cabe la menor duda que esto, quien lo hizo, fue las manos de Dios, pues ninguna mente humana hubiera podido planear la descendencia del Mesías de forma tal que reuniese los requisitos necesarios para que en él se cumpliesen todas las promesas y se librase de la maldición sobre Conías por medio del milagro del nacimiento virginal. Mis amados amigos y hermanos, nos asombra a nosotros, ¿no le asombra a usted lo maravilloso, estupendo y milagroso detalle de la vida de nuestro bendito Salvador? Solo nos queda exclamar con el apóstol Pablo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hagamos de él no solo nuestro Salvador y Dios, sino también nuestro amo y Señor, mis amados hermanos y amigos.